los Incoterms, que se define como términos en comercio internacional. Los Incoterms fueron establecidos en 1933 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia. Desde entonces, este organismo ha ido modernizando los Incoterms en varias ocasiones, la última en el 2010 para adaptarlos a las prácticas comerciales. Los Incoterms son términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que comportan una operación de compraventa. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte, quién se responsabiliza de las mercancías en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros o demás. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es recomendable, puesto que unifican los criterios a utilizar de las partes interesadas, especificando las responsabilidades de cada una. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades del importador y el importador. Una de las normas o términos encontrados en los Incoterms es EXW. En fábrica, significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en su establecimiento o en otro lugar convenido, fábrica, taller o almacén. Este término no debe ser utilizado cuando el comprador no pueda completar las formalidades despacho de exportación directa o indirecta. En estas circunstancias debe ser usado el término FSA. En la descripción de gastos, el comprador deberá ser responsable de, en primera instancia, elegir el medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, asumir todos los costos y riesgos de la reacción de la mercancía en los locales del vendedor, asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía, interno e internacional, contratar el seguro, tránsito interno e internacional, asumir a su riesgo los gastos de aduana en el punto de embarque, agente, permisos o impuestos, los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar convenido, fábrica, taller o bodega del comprador. La segunda norma o terminología encontrada en los Incoterms es FCA, libre de transportista en. Significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista nombrado por el comprador, en el lugar convenido en el contrato de compraventa. Como tercera norma o terminología en Incoterms tenemos FAS, libre al costado del barco, que significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando es colocada al costado del buque, del puerto de embarque convenido. La INCO 2000 nos dice, la obligación del despacho aduanero, la exportación pasa a ser una obligación del vendedor. Esto representa un cambio completo con respecto a las versiones anteriores de los Incoterms, que exigían al comprador que organizara el despacho aduanero por la exportación. En esta norma también encontramos 2 descripciones del gasto, una para el vendedor, que en primera instancia debe asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía. 2. La contratación del seguro de la mercancía de tránsito interno. 3. Asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de embarque, bien sean agentes, permisos e impuestos. Otra, los gastos incurridos en las maniobras de descarga, carga y estiva en el punto de embarque. La otra descripción que tenemos es para el comprador, el cual debe ser responsable de la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, asumir los costos de transporte, flete principal y seguro de la mercancía para el tránsito internacional, asumir las responsabilidades de los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento de la entrega. La cuarta norma o terminología en Incoterms es FOB, libre a bordo.
Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercancías se cumpla o cumple cruzando los rieles de la carga de buque, borda del buque, debe ser usado el término FCA. De igual manera encontramos dos descripciones de gastos, una para el vendedor que deberá ser responsable de asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía, la contratación del seguro de la mercancía, tránsito interno, asumir su riesgo y expensas, los gastos de aduana en el punto de embarque, agente, permisos e impuestos, las maniobras de descarga, carga y estiva en el punto de embarque. La descripción de gastos para el comprador deberán ser de la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, asumir los costos de transporte, flete principal y seguro de la mercancía para el tránsito internacional, los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar convenido, fábrica, taller o bodega del comprador. La quinta norma o terminología de Incoterms es CFR, costo y flete. Significa que el vendedor concreta la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercancías se cumple cruzando los rieles de carga de buque, borda de buque, debe ser usados los términos CPT o CIP. En esta norma también encontramos dos descripciones de gastos, una para el vendedor que deberá ser responsable de la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, asumir los gastos de flete y traslado de la mercancía, la contratación del seguro de la mercancía, asumir su riesgo y expresar los gastos de aduana en el punto de embarque, agente, permisos e impuestos, las maniobras de descargue, carga y estiva en el punto de embarque, asumir los costos de transporte, el flete principal. Para la descripción de gastos del comprador para la segunda descripción, el comprador deberá ser responsable de asumir la contratación y los costos del seguro de la mercancía para el tránsito internacional, los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar convenido, fábrica, taller o bodega del comprador. La sexta norma o terminología en Incoterms es CIF, costo, seguro y flete. Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque, sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Si las partes no han acordado estrictamente que la entrega de las mercancías se cumplen, cruzado los rieles de carga de buque, borda de buque, debe ser usados los términos CPT o CIP. En esta norma también encontramos dos descripciones de gastos, una para el vendedor que deberá ser responsable de la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, los gastos de flete y traslado de la mercancía, la contratación del seguro de la mercancía, asumir a su riesgo y expensas los gastos de aduana en el punto de embarque, agente o permisos e impuestos, las maniobras de descarga, carga y estiva en el punto de embarque, asumir los costos de transporte, el flete principal, asumir la contratación y los costos del seguro de la mercancía por el mínimo de la cobertura y pagar la prima en el tránsito internacional. Mientras que para la descripción del gasto del comprador deberá ser responsable de los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hasta el lugar convenido, fábrica, taller o bodega del comprador.